Hola a todas y todos, mi nombre es Carolina Chacón, soy docente de la FAC, de la Escuela de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura de Chía. Tengo un magíster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad Complutense de Madrid y soy egresada de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Este video tendrá una corta introducción al arte contemporáneo. No hay nada o ningún otro momento más difícil de definir que el presente. Tampoco este video se propone definirlo, pero sí plantear a manera de introducción algunas de sus principales características. El surgimiento del arte contemporáneo se ubica entre las décadas de 1950 y 1960, la segunda mitad del siglo XX, y hace referencia más que solo a un tipo de arte, a una multiplicidad de relaciones entre seres humanos y su tiempo, que es imposible de abarcar en una sola categoría. Acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, los movimientos sociales que estallaron en 1960 y más recientemente la caída de las Torres Gemelas, la invención del Internet y otros avances tecnológicos, el modelo económico desigual en el que vivimos y mucho más cercano a nuestro contexto, la violación sistemática de derechos humanos en América Latina. Son solo algunos de los acontecimientos que han transformado la historia global reciente y por ende también la manera y las formas de pensar y producir el arte. Podríamos decir que el arte siempre ha sido testigo de su época y en ese sentido pues la pregunta de cómo de complejo es el mundo en el que vivimos en estos tiempos. Así de compleja es la respuesta sobre qué es el arte contemporáneo. En 1917, el artista francés Marcel Duchamp compró un orinal blanco de porcelana y lo tituló Fuente. Lo firmó con el seudónimo de R. Muth y lo mandó a la Sociedad de Artistas Independientes para que fuese incluido en su exposición anual. Aún hoy, para quien lo ve, se pregunta si esto es una obra de arte o no. Y una de las principales sospechas las despierta el hecho de que el objeto no está construido por el mismo artista, que no solamente es un objeto encontrado, sino vulgar, por eso mismo carece de belleza. Lo que hace Duchamp para abonar el terreno al arte contemporáneo es que en el momento que el artista decide que el orinal es una obra de arte, la firma y la envía a un evento artístico para ser expuesta en un museo, lanza una provocación al sistema del arte de aquel entonces. Una provocación que va a abrir la discusión hasta la actualidad de qué es arte y qué no lo es. Va a ubicar las ideas por encima de los objetos y a la vez a cuestionar la noción de autoría en el arte. A partir de la fuente, los objetos pueden o no existir, pueden ser efímeros o simplemente ser sucesos en el tiempo, pero lo importante es el concepto de la obra, la intencionalidad y los criterios del artista y la idea que él, ella o el colectivo quieran comunicar. Hacia la década de 1970 tiene una gran resonancia en el mundo del arte el conceptualismo, una corriente que prioriza el concepto sobre la forma y la materialidad de la obra. La prevalencia de las ideas abona el terreno para la desmitificación del artista como un ser especial que recibe su inspiración de un mundo no terrenal o de las musas. En adelante se va a promover la idea de que el arte y los y las artistas son también productores de conocimientos y no solo de objetos. En este caso, las imágenes que tenemos de fondo es la primera, Una y tres sillas, de Joseph Kosuth,
una obra del 65 en donde el artista está jugando con la idea de la representación de un objeto, ¿no? La fotografía de una silla, la silla y la definición lingüística de la silla, ¿no? ¿Cuál será, digamos, la silla que tiene mayor validez o cuál será la silla verdadera? En el caso de Antonio Caro, un artista colombiano, en el 2012 hace esta interpretación de la bandera colombiana en su obra Minería. Caro hace un ejercicio también lingüístico, pero sobre todo de giro simbólico sobre un ícono nacional en donde reemplaza el amarillo que simboliza el oro justamente y la riqueza de la nación por el color negro para luego descubrir nuevamente el amarillo a través de las letras de la palabra minería, haciendo una alusión muy directa a las políticas extractivistas de recursos naturales en el país. Este predominio por las ideas, junto al auge del trabajo con el cuerpo, impulsado en gran parte por artistas mujeres desde la crítica feminista a la historia del arte, dio pie para la aparición de manifestaciones artísticas efímeras como las performances, que ya no se preocupan por crear objetos bellos, sino por manifestar posiciones críticas ante las desigualdades entre hombres y mujeres a través del cuerpo. Uno de los ejemplos de estas performances era el trabajo de la artista cubana Ana Mendieta, del cual estamos viendo algunas imágenes. Ana Mendieta usaba su propio cuerpo a través de estas acciones para denunciar públicamente las violencias que sufren las mujeres y violencias físicas y psicológicas, pero sobre todo físicas que se ven reflejadas en su propio cuerpo. Como herencia de la modernidad nos quedaron las definiciones o clasificaciones para los artistas según el tipo de técnica que mejor dominara. Así, escultor o escultora, pintor o pintora, dibujante, grabador o grabadora eran de alguna manera los apellidos de los y las artistas. Sin embargo, para la mayoría de artistas contemporáneos ya no es necesaria esta división. Por una parte, las posibilidades que brinda la tecnología ha expandido los soportes tradicionales a una infinidad de medios que han hecho necesario el trabajo interdisciplinar y el trabajo en colectivo, pero sobre todo un perfil de artista que es a la vez investigador o investigadora de nuevos medios y una persona abierta a la experimentación. Por otra parte, la selección de los medios o los materiales a usar ahora dependen del concepto y la coherencia que éste tenga con la investigación y con las ideas que los y las artistas quieran comunicar. Un ejemplo de esto puede ser la instalación de la artista afroamericana Kara Walker, Una sutileza o maravillosa Sugar Baby, ubicada en las ruinas industriales de la antigua fábrica Domino Sugar en Brooklyn. La artista para esta gran instalación ha utilizado una serie de técnicas que van desde el dibujo hasta el modelado en 3D y posteriormente un gran equipo para construir esta enorme figura o esfinge de mujer negra cubierta de azúcar en esta antigua fábrica procesadora de azúcar. Su comentario político hacia esta obra está orientado por una crítica hacia cómo la industria azucarera desde los procesos de conquista y colonización en el continente americano han explotado y han usado los cuerpos de las personas africanas o descendientes de africanos para las plantaciones y la explotación laboral.
Asistimos a un momento donde el arte ya no es complaciente, sino que cuestiona el status quo, el sentido común con el que comprendemos el mundo, ofreciéndose como algo más que una distracción o producto de goce estético. Al mismo tiempo, la idea de belleza canónica se ha ido transformando a medida que el mundo ha cambiado desde la antigüedad griega o el Renacimiento. Lo que se consideraba bello para los inicios de la modernidad no necesariamente es considerado bello en el presente. Más cosas entran dentro del espectro de lo bello, y ese no es el único objetivo del arte. A veces los trabajos de artistas encuentran que incomodar, por ejemplo, es una manera más efectiva para comunicar sus ideales. Tenemos entonces la obra de David, de Miguel Ángel Rojas. Se puede interpretar o se ha interpretado como una resignificación del David de Miguel Ángel Buonarroti del siglo XVI, del pleno Alto Renacimiento. Para Miguel Ángel Rojas, un artista colombiano, esta obra surge a partir de una experiencia personal de vivir cerca a un hospital militar y ser testigo diariamente del ingreso y salida de personas pertenecientes al ejército, víctimas de estas minas antipersonales que se cobraron tantas vidas durante esta primera década del siglo XXI en el país. Al cruzarse con uno de ellos e intuir un trabajo fotográfico con él como modelo, empieza una relación de amistad que poco a poco va tomando forma o va dando forma a la obra que vemos en pantalla. Da la casualidad de que este soldado se llama David y al llegar a un consenso, un acuerdo sobre la realización de las fotografías, Miguel Ángel Rojas, el artista, pide a David posar como el David de Miguel Ángel Buonarroti del Renacimiento. Este soldado no conoce la referencia de la que le habla Miguel Ángel Rojas, así que Miguel Ángel tiene que instruir o mostrarle imágenes de a qué se refiere con el David de Miguel Ángel del Renacimiento. Esta serie de 12 fotografías son el resultado de este encuentro, que nos están hablando no solamente del giro en el concepto de belleza, del paso de la representación de un cuerpo heroico, como lo es el David de la representación del Renacimiento, haciendo alusión al héroe, a la divinidad, ¿no? Al encuentro entre ese cuerpo humano y los dioses, a la perfección de ese cuerpo. Y Miguel Ángel Rojas nos muestra ahora un David que también es guerrero, pero que no tiene una parte de su cuerpo porque se la ha cobrado justamente una guerra en Colombia, que es una guerra en la que, según el mismo Miguel Ángel Rojas, las vidas que se cobran normalmente son las vidas de las personas menos favorecidas o en el último eslabón de la cadena social del país. Esta obra entonces es una alusión y una actualización, si se quiere, a esa misma noción de belleza y de perfección en un cuerpo contemporáneo, pero también es una alusión a las desigualdades en relación al acceso a la información y a la educación en el país. Bueno, y para hablar un poco sobre el cambio también de posición de los espectadores, nos devolvemos un poco en el tiempo para hablar de las instalaciones de arte minimalista de los años 60 y 70.
Allí el arte exige al espectador una participación más allá de la quietud contemplativa requerida hasta ese entonces. Por ejemplo, las instalaciones minimalistas de Robert Morris exigen al espectador un recorrido por el espacio en donde están instaladas las piezas. El arte conceptual estimula operaciones intelectuales o requiere informaciones previas sobre la misma historia del arte para comprender sus mensajes. En esta misma línea surgen otros modos de implicar a distintos espectadores en lo que ya no podríamos llamar únicamente obras, sino prácticas artísticas contemporáneas, por su carácter experimental, conceptual, participativo y procesual. Los proyectos de arte y comunidad, el arte contextual y el arte público, por mencionar solo algunos, entienden el quehacer de los artistas como una especie de mediación de sentidos, herramientas de empoderamiento social, denuncia y visibilización de injusticias sociales. Estos proyectos por lo general parten de posicionamientos críticos de la realidad y el contexto propio. Uno de los ejemplos que podemos analizar en esta línea es el proyecto Potocine, de los colectivos o liderado por varios colectivos como Arquitectura Expandida, la Escuela Audiovisual y el Festival Ojo al Sancocho. Son colectivos integrados en parte por artistas, arquitectos, cineastas y algunos trabajadores sociales también, que lideran y proponen un proyecto de autoconstrucción y autogestión cultural en un barrio de Ciudad Bolívar, en Bogotá, para realizar la primera sala de cine no comercial y de gestión colectiva de Ciudad Bolívar. En este caso, el rol de los artistas es promover liderazgos, llevar herramientas, acompañar procesos comunitarios, pero en general es un proceso que se hace entre todos y todas los y las participantes y habitantes del sector donde se construye la sala de cine. En este caso es un proceso de autogestión, como ya lo mencionaba, donde gracias a la misma comunidad también se consiguen donaciones de materiales para construir esta sala de cine. La mano de obra se hace entre todos y todas. Y finalmente, a partir de este proceso colectivo, pues se inaugura una sala de cine para disfrute de sus habitantes, en donde incluso los contenidos de algunas de las películas que se proyectan allí, pues también van a ser realizadas por algunos de sus habitantes. Y es así, con este proyecto Potocine, como cerramos esta introducción al arte contemporáneo a través de un proyecto que reúne varias de las características que hemos mencionado, como la intencionalidad, es decir, mientras los colaboradores del proyecto identifiquen un principio de creación e imaginación, el proyecto entra también dentro del circuito del arte. Una prueba de ello son los premios que el proyecto se ha ganado, tanto desde el campo del arte como desde la arquitectura. La predominancia del concepto sobre el objeto. También aquí podemos ver cómo en este caso se prioriza sobre todo la función de este espacio, la función social, la función comunitaria, la función pedagógica que va a tener o que tiene la sala de cine para la comunidad.
mientras su construcción está realizada con materiales precarios, pero absolutamente funcionales para contener una sala de cine. La multiplicidad de medios usados por estos artistas y arquitectos y creativos, es decir, aquí claramente hay un componente interdisciplinario que hace que el proyecto sea de carácter experimental y se nutra con los conocimientos que vienen de las distintas disciplinas. También pues se reevalúa de alguna manera el concepto de belleza, ¿no? O el concepto estético que tenemos también sobre cómo debe ser una sala de cine, al utilizar estos materiales, digamos, conocidos o acuñados como pobres. Y por último, y quizás el más importante, pues es esta idea del espectador, que quizás ya no es solo espectador, sino también es partícipe y creador de los proyectos artísticos.